Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, gracias a todos por participar. Estamos en la segunda clase del ciclo de Derecho Informático. Hoy vamos a ver ciberincidentes e inseguridad informática y les leo un breve sumario de los temas a tratar. El panorama actual en materia de ciberseguridad, la nueva y segunda estrategia nacional, críticas y reflexiones, avances y retrocesos en medios e impactos jurídicos. Como saben, la disertante es la doctora Joana Caterina Faliero. Les leo su currículum antes de darle ciertas indicaciones para comenzar. Es PhD, doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático con programas de actualización en Derecho del Consumidor profundizado y PGLAT, y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la UBA. Consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, LATAM, Caribe y Unión Europea, y directora de Faliero Attorneys at Law. También es directora del programa de actualización de posgrado en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la UBA, directora del posgrado de Derecho Informático Avanzado FinTech and RegTech, Facultad de Derecho de la UP, profesora titular del régimen legal de datos de la especialización en criptografía y seguridad de la informática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF, profesora titular de la materia Derecho en el Ciberespacio del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Autora de 4 libros, entre ellos La protección de datos personales, año 2020, El derecho al anonimato, revolucionando el paradigma de protección en tiempo de la post-privacidad, año 2019, de la editorial Ad Hoc, ambos libros, y disertante nacional e internacional. Bueno, como saben, esta es nuestra segunda clase, así que muchos habrán estado en la primera. Perdón que sea reiterativo, pero por ahí hay gente que no. Vamos a dejar que transcurra toda la exposición y al final vendamos un espacio de preguntas que pueden hacerlas mediante el chat, y las vamos leyendo y respondiendo. Si alguien necesita hacer alguna pregunta hablando, me avisa y yo le puedo dar el audio. Saludo también a la gente de Facebook que nos está viendo, y ellos también, si en el momento que haya preguntas quieren preguntar, pueden comentar en la publicación haciendo la pregunta, y yo la leo. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí, Joana, ¿me escuchás? Excelente, sí. Bueno, Federico, antes que nada, agradecerte como siempre por la generosa presentación y por el espacio. Agradecer a Microjuris, como bien Hola, Joana. comentabas, es el segundo encuentro en este ciclo sobre derecho informático. Así que bien, comencemos con la tarea del día de la fecha. En esta oportunidad justamente vamos a estar hablando de una temática que es absolutamente preocupante y más y sumada, ¿no?, a lo que charlábamos en la clase anterior sobre la temática de data breach, se suma específicamente en el campo regulatorio de lo que es la ciberseguridad. Entonces, en el día de la fecha vamos a estar hablando sobre los ciberincidentes y la inseguridad informática que plaga nuestra situación coyuntural argentina, el panorama actual en materia de ciberseguridad, la nueva y la segunda estrategia nacional de ciberseguridad, críticas y reflexiones en torno a la misma y los avances y retrocesos que estamos teniendo en esta materia en cuestiones de orden jurídico que deberían desde ya ser corregidas para el adecuado abordaje de esta preocupación que es absolutamente creciente. ¿Cuál es el estado actual de situación? La clase pasada también describí un poco esta situación que circunda el tema de los ciberincidentes y la inseguridad informática en términos generales en nuestro país, para entender un poco el contexto normativo y de efervescencia en lo que respecta a las notas características que está teniendo el sistema en este momento. Es un año 2023 que parece ser y plantearse como un año clave en materia regulatoria. Han habido muchos intentos o están en curso varios intentos de cambios jurídicos de mucho porte, de mucha relevancia, que merecen desde ya ser mencionados. Entre estos cambios ya habíamos hablado la clase pasada sobre la nueva
propuesta de regulación en la materia de la protección de datos personales, particularmente en lo que respecta a este proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales 25326, que se publicó a fines del año 2022 y que fue publicado nuevamente en febrero del presente año con algunas modificaciones cosméticas en relación al texto que previamente también se hubiera divulgado. Además de todo esto, sin saber con certeza cuál va a ser el curso, ¿no?, de esa reforma en materia de protección de datos personales, también se está planteando otro nuevo capítulo de regulación en materia de ciberseguridad. En este contexto se ha propuesto justamente la apertura de un proceso de debate específicamente en lo que respecta a la segunda estrategia nacional de ciberseguridad, sobre la cual desde ya volveremos luego de manera bastante granular. Ahora, sin perjuicio, ¿no?, de estas dos aristas normativas que están en efervescencia y cambiando supuestamente, pensemos que el ámbito de la protección de datos personales no parece estar acompañando de manera solidaria un crecimiento orgánico en materia de seguridad informática y en materia de seguridad de datos. O sea, por un lado, al mismo tiempo que se está proponiendo esta reforma, la reforma en sí misma engendra la instalación de ciertos abusos que realmente no van a ser beneficiosos para el ámbito de la ciberseguridad. Por otra parte, tampoco se ha avanzado en lo que respecta al mejoramiento de las medidas de seguridad destinadas al tratamiento automatizado de datos. Por lo tanto, bueno, es una cierta curiosidad que por un lado se esté intentando modificar las estrategias nacionales en materia de ciberseguridad, al mismo tiempo que se modifica, ¿no?, esta norma supuesta en materia de protección de datos personales, que se intenta instalar estos cambios a nivel normativo, pero nada se ha hecho en materia de actualización de medidas que ya tienen su gran cantidad de años. Entonces, estamos en un contexto en el que enfrentamos en la diaria una dilución absolutamente sistemática de la protección y de la privacidad de los datos personales, particularmente por acciones y abusos de orden público y de orden privado, propios de la actividad empresarial, pero también propios de la actividad gestora del Estado, es decir, a través, por ejemplo, del mantenimiento de subsidios o de cotas a los efectos de no recibir determinados aumentos de determinados servicios, por ejemplo, en el caso de la medicina prepaga, se están estableciendo estas cuestiones de que los ciudadanos realicen declaraciones juradas en las que, por ejemplo, en el caso de los subsidios domiciliarios, renunciaban a los secretos legalmente reconocidos a nivel jurídico, lo cual es nada más ni nada menos, como muchas veces lo he señalado, colocarle un precio a la autodeterminación informativa de la ciudadanía, lo que no es menor, porque esto es una antesala a donde se inserta la protección de los datos, la seguridad a nivel informático y obviamente la ciberseguridad como postura. En este sentido, los avances que hemos tenido en privacidad a lo largo de los últimos años han sido de escasos a nulos. Se intentan introducir en estos nuevos cuerpos normativos que por suerte todavía no han tenido su respectiva aprobación, nuevas figuras en materia, ¿no?, de lo regulatorio que terminarían, como les decía, legitimando prácticas abusivas en el procesamiento de datos y la información. Y por otra parte, también a nivel público tenemos una creciente conciencia sobre el impacto negativo que tienen los ciberincidentes a nivel nacional. O sea, estos ciberincidentes que estamos viendo en la diaria y con estas noticias de carácter prácticamente semanal sobre realmente ciberincidentes de porte y de relevancia, ya sea que aquejan el sector público o el sector privado, en todos y cada uno de ellos lo que estamos viendo siempre son reacciones dilatadas en el tiempo, que son tardías, que suelen ser poco adecuadas y justamente también poco transparentes. Entonces, simplemente para introducirnos en la antesala de lo que es la ciberseguridad, hablando de seguridad de datos, en el encuentro anterior les hubiera explicado brevemente que nuestro concepto a nivel jurídico de seguridad parte de esta idea que tenemos sobre la misma de hablar de un bien jurídico de goce indeterminado, colectivo, de carácter indivisible, que es un derivado natural del principio de la buena fe. Y en este sentido, ese deber de indemnidad va adquiriendo sus notas características desde el punto de vista regulatorio en nuestro sistema jurídico a partir de su reconocimiento expreso. Este reconocimiento, como ustedes bien saben, no ha sido desde todos los tiempos, es decir, al principio, desde el punto de vista del derecho privado, lo derivamos del principio general de la buena fe, es por eso que en la codificación civil velezana
podemos encontrar esa figura más afín a lo que es la seguridad de los datos, cosa que luego con la legislación general y la traducción de ello en lo que ha sido la condensación de nuestra regulación civil y comercial unificada, lo encontramos en ese nuevo artículo 9 que establece este principio de la buena fe. Luego tenemos otro hito en el cual se consagra el tema de la seguridad, pero no en un contexto estrictamente informático, sino en el contexto de la relación de consumo, a partir de la reforma del año 94, cuando tenemos por primera vez la introducción de este vocablo de seguridad en nuestro texto constitucional, en nuestro artículo 42. Y de ese modo, la legislación obviamente, y es fundamental, derivada de ese mandato regulatorio del artículo 42, termina por cerrar el broche con el artículo 5 de nuestra ley 24240 y modificatorias, nuestra ley de defensa del consumidor, que establece específicamente ese deber de seguridad y asimismo su decreto reglamentario que establece la suerte, como decirles, de obligación de recall frente a el riesgo sobreviniente o la inseguridad sobreviniente en el mismo. Ahora, ¿tenemos regulación específica en materia de lo que es la seguridad de los datos? Sí, claramente. O sea, en este sentido, nuestra ley histórica 25326 de protección de datos personales introducía lo que era la seguridad de datos en su artículo 9 como la adopción de medidas de orden técnico y de orden organizativo que fueran necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de datos personales para evitar ciertos atributos como ser la adulteración, la pérdida, la consulta, el tratamiento no autorizado y que permitan obviamente detectar esas desviaciones, sean intencionales o no intencionales, de la información y ya sea que estos riesgos provengan o bien de la acción humana o del medio técnico utilizado. Eso es lo más básico que tenemos nosotros en materia de seguridad de datos y queda establecido, como les mencionara, en el artículo 9 de nuestra ley histórica de protección de datos personales. No me voy a detener en relación a esto con el nuevo proyecto de reforma, hijo, entre comillas, espiritual del proyecto anterior de 2016/2018, que fue también copy-pasteado en los proyectos presentados durante 2020, porque también estos no arrojan realmente ningún tipo de claridad específica en materia de seguridad de datos, particularmente porque ciñen el tema de la adopción de medidas de seguridad a un montón de conceptos desde el punto jurídico absolutamente relativos y que llevarían, en definitiva, a una situación de inseguridad jurídica donde realmente cualquiera, es decir, el responsable de tratamiento, podría adoptar las medidas que a su parecer y buen arbitrio entienda como adecuadas de conformidad con esos parámetros que son absolutamente subjetivos. O sea, lo bueno hubiera sido avanzar en medidas de seguridad más concretas, objetivas, delimitadas, estableciendo un parámetro, un criterio decisor para aquellos responsables de tratamiento que sepan justamente decidir de forma adecuada qué medidas deben obligatoriamente cumplir. Lamentablemente nosotros antes teníamos en regulación de medidas de seguridad una disposición 11 del 2006 de la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que establecía, en el caso, las medidas de seguridad para el tratamiento y conservación de los datos personales contenidos en bases de datos. Siempre estas regulaciones, ya sea disposiciones o resoluciones de la autoridad de aplicación, se encuentran destinadas para regular estas cuestiones, como decir, menores o reglamentarias en el ejercicio de la seguridad de los datos o de la seguridad de la información. No obstante, el modo en el cual realizan este tipo de regulaciones es muy relevante, es muy importante. Estas medidas de seguridad que establecían en su entonces, ¿no?, la disposición 11 del 2006 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales establecían niveles de seguridad de conformidad con la tipología del dato o la situación de tratamiento específico. Esto, a mi entender, desde ya era una cuestión absolutamente errónea desde el punto de vista del establecimiento del criterio jurídico para elección de dichas medidas, porque establecía y segmentaba la medida de seguridad de conformidad a la tipología del dato, lo que nos da cuenta de la realidad operativa en materia de tratamiento de datos personales. Si yo segmento los niveles de seguridad en básico, medio, crítico, de conformidad de que yo procese datos de carácter personal, en su caso de servicios públicos domiciliarios, en su caso de datos sensibles, estos niveles acumulativos realmente segmentan y fragmentan el deber de seguridad en niveles que son absolutamente irracionales, porque todos deberían ser en su conjunto cumplido, máxime con la vaguedad de las medidas que se enunciaban en los mismos. Ahora, lo único que voy a seguir insistiendo que era rescatable de esa disposición 11 del 2006
era que su cumplimiento, el cumplimiento de las medidas de los niveles, al menos tenía una claridad sobre su segmentación. Es decir, teníamos en claro cuáles eran de cada nivel y cómo se establecía el cumplimiento acumulativo de los mismos, y por otra parte, estos niveles eran obligatorios. Las normas, para que su cumplimiento sea adecuado y que realmente la gente siga la norma y la misma no entre en desuetudo, está bueno que la norma desde ya sea compulsiva en cuanto a su cumplimiento, que sea obligatorio cumplir con esta ley. Lamentablemente esta enseñanza no la toma la resolución 47 del 2018, ahora de la renovada autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, que en ese año ya era la Agencia de Acceso a la Información Pública, la AIP, que todos conocemos, y estableció en ese anexo primero las medidas de seguridad recomendadas para el tratamiento y la conservación de datos personales en medios informatizados, cambiando a una filosofía de segmentación de las medidas de conformidad con las diferentes etapas del ciclo de vida del dato, más bien siguiendo un esquema muy primario, ¿no?, de gobernanza de datos, muy clásico, inespecífico desde lo técnico. Y lo peor de todo es que, como lo dice específicamente, ¿no?, en la introducción de esta misma resolución, todas estas medidas son recomendaciones. Entonces, el hecho de que las medidas sean meras recomendaciones nos lleva realmente a una situación bastante compleja, porque al ser meras recomendaciones, será potestativo su cumplimiento. Dicho esto, entonces, un responsable de tratamiento no tiene un norte certero sobre qué cumplir y qué no cumplir, y por otra parte, bien podrá hacerlo a su conveniencia, es decir, como siempre sucede, dilatando, postergando, ¿no?, en el tiempo lo que es la inversión en ciberseguridad que tan necesaria y básica es hoy en día. Entonces tenemos que cambiar esta visión de que la ciberseguridad es una opción. La ciberseguridad hoy en día es un proceso estratégico de orden global que hace uso de otras herramientas para el mejoramiento también del uso de sus capacidades de prevención, de detección, de respuesta ante las ciberamenazas y la reacción que se tiene que tener a las mismas. Y puede hacer, como les decía, uso de otras cuestiones, y en esas diferentes capacidades que se tiene en lo que es el proceso de ciberseguridad, nosotros podemos hacer uso de las herramientas que les mencionaba para mejorar la gestión de las amenazas e impedir justamente la efectividad de los ataques. Cosa que vemos que no estaría sucediendo aquí a nivel local. ¿Cuál es la verdadera estrategia nacional de ciberseguridad que tenemos? Más que expresiones retóricas de deseos que no vemos que en ningún momento se concreten. ¿Cuál es el objeto que nosotros tenemos en materia de ciberseguridad y que deberíamos realmente fijar como norte a nivel nacional y que tampoco se traduce? Es que nuestro objetivo es proteger la información, es proteger los equipos informáticos. Si somos víctimas permanentes de ciberincidentes y de ciberataques que no logramos repeler, no logramos detectar, no logramos anticipar y tampoco logramos responder ni contener, evidentemente no estamos teniendo ninguna estrategia nacional en ciberseguridad en curso, más que expresiones de deseos de vuelta sobre retórica. La ciberseguridad es algo concreto, es una disciplina dura, se encarga de procesos de respuesta ante incidentes de seguridad informática, se encarga justamente de la respuesta a esos ataques, a esos intentos de intrusión, y se encarga justamente de la información y de los equipos y de las amenazas externas a la información y a los equipos. Cabe preguntarnos qué capacidades hemos demostrado nosotros a la fecha de responder, ya sea frente a la información, lo cual va de suyo lo que había mencionado en el encuentro anterior, ese listado incesante que había, cuales todo el país conoció por público y notorio conocimiento, y que no han tenido transparencia y respuesta a la fecha. Entonces, claramente no tenemos protección de la información, tampoco lo tenemos de nuestros equipos y no podemos repeler esas amenazas. En materia de ciberseguridad, también en cuanto a la actitud que tenemos que tener, o como decirles, el desarrollo de competencias para respuesta, no nos basta tener capacidades que sean únicamente reactivas. Parecemos nosotros estar esperando, como sucedía tal vez con las visiones legales más tradicionales, estamos esperando el golpe, es decir, simplemente estamos esperando reaccionar y responder y subsanar los ciberataques, pero no tenemos demostración alguna de nuestra capacidad de prevención, de precaución, como así tampoco de proactividad.
La responsabilidad justamente proactiva, más allá de las aplicaciones o de las explicaciones que se brindan a nivel normativo en los cuerpos de protección de datos personales, proactividad significa actuar sin necesidad de solicitud de actuación, o sea, que se actúe de manera espontánea, sin requerimiento, no se estaría viendo tampoco. Nosotros tenemos que propender a la neutralización de las ciberamenazas que nosotros tengamos antes de que ocurran, y para hacer esto obviamente vamos a necesitar información. De allí que tampoco deberíamos tenerle miedo a lo que es ciberinteligencia bien aplicada. Es decir, ciberinteligencia no es hacer OSINT para perseguir tuiteros, que no es la funcionalidad que tiene la ciberinteligencia. La ciberinteligencia tiene que servir como un arma para la ciberseguridad, como una herramienta al auxilio de la ciberseguridad. Y es en este sentido que nos debería ayudar justamente la aplicación adecuada de esta herramienta para lo que es la identificación, la prevención y la mitigación de los posibles ciberataques que detectemos en el ecosistema digital. Entonces, la deformación que nosotros hemos visto a lo largo de los últimos años en lo que respecta al uso de lo que ha sido, ¿no?, la ciberinteligencia, cuyos neologismos acuñados con el paso del tiempo no han servido para esclarecer la realización y obviamente la prohibición legal de realizar tareas de inteligencia absolutamente ilícitas, no tiene nada que ver con lo que deberíamos verdaderamente estar utilizando. Del mismo modo que tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad, deberíamos tener una estrategia nacional de ciberinteligencia. Y parece que no somos muy afines a ello, sin perjuicio de lo cual en la práctica hemos acuñado neologismos, como les decía, del ciberpatrullaje, de la investigación del ciberdelito con el uso de fuentes digitales abiertas, que son más de lo mismo, rehuyendo la pronunciación de CIVINT. No hay que decirlo, no hay que utilizarlo, no hay que pensarlo, cuando en los hechos se realiza exactamente lo mismo. En lo que respecta a ¿qué deberíamos estar haciendo? La proactividad en ciberseguridad nos compele a tener mejores cumplimientos del deber de información. Esto no lo podemos seguir dilatando. Tiene que haber una mayor transparencia informativa en el ecosistema digital, porque no va a haber modo que nosotros podamos enfrentar los fenómenos que nos depara el futuro a nivel de inseguridad informática si no hay una transparencia informativa que nos permita saber qué se está haciendo respecto de la gestión de los ciberincidentes. Por otra parte, también tenemos que propender a que haya verdadera capacitación y formación en privacidad y en seguridad avanzada. Esto no significa de ninguna manera, en un país que es federal, solamente capacitar, por ejemplo, como se ha dado en algunos de los informes sobre gestiones de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, en la cual contando, simplemente no, desde un punto de vista cuantitativo, no examinando la calidad de lo cualitativo que se hubiera brindado en dichas capacitaciones, cuando se capacitan solamente 3 provincias de la totalidad de provincias que tenemos en nuestro vasto territorio. Es decir, la capacitación y la formación tiene que ser homogénea, tiene que ser uniforme, tiene que ser horizontal, tiene que ser interseccional, tiene que cubrir todo el territorio nacional. No puede ser selectiva, no podemos trabajar en capacitación o formación por muestreo de referentes que encima no son los mismos referentes que aplican estas cuestiones en el campo de la práctica. Entonces, la capacitación y la formación no tiene que solamente tener la finalidad de publicar luego una noticia en un portal web de se ha capacitado, se ha procedido a, porque eso es narrativa de la educación. Debemos propender una verdadera educación y capacitación y formación de idóneos profesionales en estos temas. No simplemente tecnólogos o gente que sepa la retórica de la ciberseguridad o emular de alguna manera la terminología que se usa en este campo. Por otra parte, a nivel ciudadanía, tenemos que bajar estos conocimientos y tenemos que establecer una cultura en la autodefensa digital. El problema de establecer una cultura de la autodefensa digital en un contexto donde también el propio Estado es el artífice de esa corrosión progresiva del bien jurídico privacidad, resulta absolutamente antagónico. Jamás no van a proceder a educar en ciberseguridad y en privacidad de datos cuando al mismo tiempo quieren desnudarnos de manera permanente. Entonces, esa cultura de autodefensa digital necesita un suelo fecundo, y ese suelo fecundo no está dado cuando las condiciones son de erosión sistemática de la privacidad. Si estamos al mismo tiempo intentando avalar que la gente renuncie a secretos de carácter legal, legalmente reconocidos encima, ¿qué estaría ocurriendo del otro campo? ¿Cómo le estaríamos pidiendo al mismo sujeto que le decimos, renuncia a determinados derechos? No, vos tenés que resguardar de manera celosa tu información. ¿Cuándo? Aquí no, pero en el resto sí.
es absolutamente antagónico desde el punto de vista sensitivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No vamos a poder crecer en nuestra cultura de autodefensa digital si seguimos propagando falacias informativas, si sigue habiendo opacidad informativa en los términos de la ciberseguridad. Por otra parte, todos deberíamos autoexigirnos, el sector público, el sector privado, sin ningún tipo de distingo, la aplicación sistemática del principio de seguridad y de privacidad por default, mal traducido en nuestras normas como protección de datos por diseño y por defecto. No, deberíamos hablar de protección de privacidad, protección de seguridad y protección de confianza por diseño y por defecto. Ese tríptico, conjunto, en paralelo, simultáneo. Por otra parte, también deberíamos sumar a todas estrategias que vengo narrando en la utilización de software en seguridad. Tampoco podemos escapar de herramientas actualizadas que sirvan realmente como defensa y que sean útiles y reconocidas en la industria. Y estaría bueno también que no dependamos de manera exclusiva también de estas herramientas. Es decir, hay un tema que implica utilizar, aprovechar, pero por otra parte no depender. Nosotros estamos muchas veces en oportunidades y a nivel nacional, como se ha publicado, y seguramente deben tener todos conocimiento de lo que estoy hablando, se han publicado convenios en materia de ciberseguridad en los cuales nosotros hemos tercerizado. Y lo hemos contado, a ver, de forma orgullosa, como que bueno, qué bueno que hemos hecho convenios con el sector privado para la lucha contra la ciberdelincuencia, para el mejoramiento de ciberseguridad. Pero al mismo tiempo que realizamos esos avances, hay que tener en cuenta en paralelo el tema de la soberanía de los datos. No podemos perderlo de vista, es decir, podemos tener muchas ganas de perseguir la ciberseguridad de forma conjunta con otras corporaciones a nivel internacional, pero entendamos que el precio que se está haciendo en tercerizar esa lucha en agentes externos es el precio de nuestra soberanía de datos. Y si somos celosos y queremos resguardar la soberanía de nuestros datos, hay que tener cuidado con ese tipo de transaccionado con el sector privado, con el entrecruzamiento de datos y con la cesión de datos y la transferencia internacional de datos a países, por ejemplo, con nivel no adecuado de protección, o países a los cuales directamente nos pueden hacer, como mencionamos, alguna suerte, como decirles, de espionaje o de inteligencia sobre la información que se terceriza en ellos. Porque, de vuelta, es una cuestión cuasi juratoria de presunción de verdad, de que no van a proceder, por ejemplo, a mirar el contenido de lo que se transfiere. Pero bien podrían hacerlo si incumplen a nivel contractual ese tipo de limitaciones. Por otra parte, sumar a esta capa el tema de las aplicaciones seguras. Hace tan solo unos días atrás se comentaba esta cuestión del desmantelamiento y el borrado jurídico de las bases de datos relacionadas con la aplicación Cuidar, aplicación que tuvimos que utilizar la ciudadanía en general durante la pandemia. Y claramente esto es un contramensaje absolutamente complejo, particularmente porque se le ha hecho utilizar a toda la población una aplicación que desde el punto de vista de la seguridad informática era un colador. Es decir, el ciclo de vida de testeo de dicha aplicación era absolutamente inmaduro, sin perjuicio que hubieran dicho que habían dedicado de forma pro bono esfuerzos aunados para la auditoría y el pentesting informático de esa aplicación antes de su distribución al público. Lo cierto es que hemos tenido un montón de problemas en lo que respecta a esa seguridad. Una gran cantidad de especialistas públicamente han notado deficiencias en lo que ha sido la programación de la misma, y por otra parte, sin contar el tema de la protección y la privacidad de los datos. Era una aplicación en la que se cargaban no solamente datos sensibles de los titulares de los datos, sino también hasta datos sensibles de terceros diversos a ese titular del dato. Y ese borrado, supuestamente, de orden forense, definitivo, irreversible, que se publicó, fue un borrado normativo, no fue un borrado que se hubiera de alguna manera anunciado y realizado de manera segura y técnica, de forma real, tangible. Es decir, es un borrado jurídico en el sentido de que nadie de aquí en adelante va a poder invocar la existencia o subsistencia de alguna de las bases de datos involucradas en esa decisión. Ahora, lo cierto es, ¿quién ha auditado ese proceso? Una autoridad de aplicación, en el caso de la Agencia de Acceso a la Información Pública, ha sido la auditora real de un proceso de borrado forense de bases de datos y de desmantelamiento de una aplicación.
¿Con qué criterio, con qué idoneidad profesional técnica específica? Cuando por lo menos la dirección está ocupada por alguien que es estudioso de disciplinas blandas, es decir, allí no hay experto técnico que haya llevado a cabo esa auditoría y en la comprobación técnica de lo que se está invocando. Por otra parte, se ha probado, por ejemplo, en el caso del haber borrado también de manera definitiva, irreversible, todos los subproductos de procesamiento, todos los entrecruzamientos, todas las descargas que pudieron haber habido parciales o totales del contenido de dichas bases, también es dudoso. Y por otra parte, en lo que respecta a esto que veníamos charlando de las aplicaciones seguras, que nos hicieron utilizar y que eran todo menos seguras, hemos tenido durante la vigencia de esa aplicación Cuidar la existencia de un comité que servía justamente para la temática de las aplicaciones seguras en lo que ha sido la égida de la Dirección Nacional de Ciberseguridad. ¿Cuál ha sido también el grito en el cielo que ha puesto, sin perjuicio de que la AIP tampoco colocó el grito en el cielo al momento de constituir esas bases y almacenar esos datos? El Comité de Aplicaciones Seguras de la Dirección Nacional de Ciberseguridad pudo haber tenido alguna suerte de objeción de conciencia, no obstante, en los hechos no hubo ninguna observación técnica específica que impidiera que se progresara en el uso de esa aplicación Cuidar y se lo suspendiera. Llegamos justamente a abril del año 2023 y estamos teniendo una salida absolutamente costosa de un proceso que nunca debió haber comenzado. El problema de esto es que es muy fácil iniciar situaciones en las cuales se procesa de manera insegura los datos, pero al mismo tiempo que se procesan estos datos de manera insegura, luego cuando salimos de esas situaciones, se pretende hacerlo a las apuradas, sin que nadie se dé cuenta y sin que nadie ejerza ningún derecho. En esta situación de salida de esta aplicación insegura, lo primero que se debió haber hecho, y esto es un paréntesis de lo que íbamos a dar en la charla de hoy, pero que es necesario abordar por un tema de actualidad y conocimiento, se le debió dar a todos un derecho de acceso previo para que descarguen de manera íntegra todos los datos contenidos en esa aplicación. Y recién allí, una vez que se le hubiera dado suficiente plazo a la ciudadanía para ejercer ese derecho de acceso, recién ahí examinar el borrado forense o bien la conservación anonimizada. Porque también reconocer que ahora todos esos datos que fueron útiles hasta este momento, milagrosamente ahora ya dejaron de ser útiles. ¿Se parece más esto que a la realmente preocupación genuina sobre la información de la gente y la disponibilidad ultraactiva de información que ya no sigue el principio de calidad del dato? Se parece mucho más a un estrago probatorio que a una genuina preocupación por el bienestar de la gente. Entonces volvamos, si nosotros bregamos por aplicaciones seguras, y va a existir burocráticamente un comité de aplicaciones seguras, esperemos que ese comité se conforme por especialistas verdaderos técnicos, no sociólogos, politólogos que sientan las aplicaciones y tengan percepciones subjetivas de las mismas, sino técnicos, Chief Information Security Officer, pentester, hackers éticos, si quieren llamarlos éticos, si no hackers a secas, que sería mejor, y gente que tenga expertise en programación real, horas hombre de trabajo en ello. No en gente que tiene competencias blandas y que justamente no va a programar esas aplicaciones y no conoce de lo que se habla. Y por otra parte, también evangelizar a la gente en la utilización de dispositivos seguros. Nuestro país no tiene cultura de utilización de dispositivos seguros, porque justamente en materia de ciberseguridad parecemos tener una sensación ficta de seguridad en los entornos no cibernéticos. Entonces, pasemos entonces al marco normativo que nosotros tenemos en materia de ciberseguridad a nivel local. Lo primero que podemos observar en líneas generales de lo que es nuestro marco normativo local es que naturalmente es ecléctico, tiene una cierta desorganización, es poco sistemático, es redundante y también es caótico. Es decir, a lo largo del 2022 hemos visto cómo se han sancionado regulaciones que parecen ser redundantes y circulares sobre los mismos temas que ya se encontraban antes regulados y que agregan una nota de confusión en lo que respecta a la regulación de la temática de ciberseguridad. Simplemente para hacer un raconto pseudocronológico del tema,
En 2016, el decreto 898 estableció entre uno de los objetivos de nuestra Subsecretaría de Tecnología y Ciberseguridad, que depende del Ministerio de Modernización, el tener que hacer a futuro justamente protección sobre, ¿no?, términos legales en materia, ¿no?, de la estructura normativa en ciberseguridad y la protección de las infraestructuras críticas. A ello se responde con el decreto después 577 del año 2017, que fuera modificado de manera ulterior en el año 2019, en el cual al Comité de Ciberseguridad se le encarga justamente el objetivo nacional de crear, desarrollar esa estrategia nacional de ciberseguridad, la que finalmente tenemos justamente por resolución 829 del año 2019. Esto simplemente para tener un posicionamiento de tiempo y espacio. Nosotros hasta el año 2019 no teníamos regulación en la materia. Y salimos en 2019 con esta primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad establecía, entre sus palabras introductorias, una vocación de ser multidisciplinaria, multisectorial, que tenía un objetivo firme, que era brindar un contexto seguro, desarrollando las acciones de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a ciberamenazas, en suma con un marco normativo específico en la materia. Estableció asimismo un listado, ¿no?, de principios rectores y de objetivos. Voy a anunciar los principios y los objetivos porque no han distado mucho de lo que se tiene ahora en este nuevo documento que se ha sometido a consulta pública, que es la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Entonces, como antecedente, saber que los principios rectores más o menos se resumían en primer lugar, el respeto por derechos y libertades individuales, lo que no resulta muy curioso, es decir, todas las regulaciones de todo nuestro sistema jurídico tienen como norte el respeto por los derechos y las libertades individuales porque están en el marco de nuestro sistema jurídico, por lo tanto, bueno, es al menos redundante. Segundo tema, el liderazgo en ciberseguridad, ambiciosa meta. Tercera, la integración a nivel internacional. La cuarta, la cultura y la responsabilidad compartida. Y por último, como principio rector, el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico. Dicho esto, pasamos a los objetivos. El primer objetivo versaba sobre la concientización del uso seguro del ciberespacio. El segundo, sobre capacitación y educación en el uso seguro del ciberespacio. El tercero, sobre el desarrollo del marco normativo. Luego, en el cuarto, el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta. Luego, la protección y la recuperación de los sistemas de información del sector público. El sexto, el fomento de la industria de la ciberseguridad. El séptimo, la cooperación internacional. Y el octavo, la protección de las infraestructuras críticas nacionales de información. Recordemos que también teníamos un retraso bastante notorio en lo que respecta al haber enunciado qué eran las infraestructuras críticas y de qué se componían, y que el producto normativo final sobre regulación de infraestructuras críticas ha sido al menos vago, es decir, es muy superficial en cuanto a su descripción y prácticamente es un desprendimiento del sentido común. ¿Qué críticas preliminares podemos hacerle, ¿no?, a esta primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad, por la cual yo insisto que solamente se encarga de lo que denominaríamos como disciplina la retórica de la ciberseguridad? En este sentido, los objetivos, como se han explicitado, no son objetivos técnicos específicos. En este sentido, no hemos visto que a lo largo de los últimos años se lograra, de alguna manera, cumplir siquiera con los meros objetivos que se señalaban en esta primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Esto, si se repite a futuro, es decir, no hemos conseguido dar con la primera, con el cumplimiento de la primera, ¿qué podemos esperar con el cumplimiento de la segunda? Si es prácticamente un copy-paste de la primera con algunas notas cosméticas. Por otra parte, en lo que respecta a nuestras capacidades y madurez en materia de ciberseguridad, lo que es prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes, tampoco ha mejorado. Y esto no se logra la mejora en la lucha en ciberseguridad simplemente a través de reuniones multisectoriales en las que los múltiples actores interesados expresan su voluntad de mejoramiento del área. Se lucha con herramientas concretas, es decir, no con posteos en redes sociales, posteos en la web de la Dirección Nacional,
novedades, noticias, conferencias, todas esas actividades complementarias enriquecen y desde ya son buenas y son necesarias en lo que respecta a la difusión de las actividades. Pero eso es difusión científica de la actividad y no es la actividad per se. ¿Dónde está la sustancia de la ciberseguridad a nivel nacional? Todos esos relatos de los hechos son absolutamente estériles si no se acompañan de acciones concretas. Y tampoco se enriquece si lo que seguimos aumentando es lo único que sabemos hacer, que son normas que son burocráticas, carentes de sentido práctico. Podemos tener pilas de normas que crean comités, asesorías, etcétera, etcétera, pero si ninguno de ellos sabe y conoce nada de técnico, y lo llenamos realmente de asesores que en definitiva son asesores políticos, no va hacia ningún lado la ciberseguridad a nivel nacional. Y tampoco vamos a mejorar si creamos también indefinidas nuevas instituciones, observatorios, secretarías y demás. Lo único que crea eso son más posiciones, más puestos, una inflación del aparato público del Estado que está destinada para retóricos de la ciberseguridad y no para verdaderos CSOs, CISOs, o pentesters, o hackers, o especialistas en seguridad de la información. Son todos cargos absolutamente inespecíficos que están destinados justamente a ser ocupados por personas, sujetos que no tienen especificidad desde el punto de vista técnico-profesional, como así tampoco probado en la materia. Es decir, dónde han estado publicadas y anunciadas de manera abierta las candidaturas, por ejemplo, o los procedimientos de oposición y antecedentes para ocupar estos cargos. El hecho de que muchas veces estas comisiones, o por ejemplo comités de lo que fuera, sean ocupados de manera ad honorem o pro bono, no es excusa para que el profesional que ocupa ese cargo no tenga calidad. Es decir, si no, ¿cuál es la utilidad del instituto? Entonces, deberíamos transparentar los procesos en cómo se llenan esos cargos para efectivamente colocar a los mejores en esas posiciones. Y que simplemente estos institutos no sean vaciados de su utilidad simplemente a través de retóricos de la ciberseguridad. Todas las ciberamenazas, si nos vamos a hablar del ciberincidente en sí mismo, las ciberamenazas se combaten con verdadera capacidad profesional. Y necesitamos especialistas técnicos a cargo de enfrentarlas. Y esto lo identifico yo como especialista jurídico. No comprendo con alguien cómo un sujeto del mismo tipo de competencias de las que podría hablar quien hoy les comparte esta charla, podría sentirse en condiciones de enfrentar un ciberincidente en lugar de alguien técnico específico. Es decir, creo que hay que tener también alguna suerte, como decirles, de lineamiento desde el punto de vista de la ética profesional. Si en este momento potencialmente alguien me ofreciera ocupar el cargo de directora de un quirófano, le diría amablemente, no gracias, porque no soy especialista en ello. Entonces, en esto tenemos exactamente lo mismo. Las ciberamenazas se combaten con especialistas técnicos a cargo de enfrentarlas. Y en este sentido, deberíamos tener realmente mejores respuestas en materia de inseguridad informática. Hasta ahora hemos tenido algunos aspectos en lo que respecta a los ciberincidentes en los que no hemos tenido verdaderas respuestas específicamente en materia de qué ha sucedido con nuestra información, qué ha sucedido con nuestra privacidad. Parece que esos ciberincidentes se resuelven con magia negra, no sabemos cómo han terminado, qué destino han tenido, pero eso obviamente no se resuelve con retórica rimbombante sobre la preocupación que existe sobre el tema, sino que necesitamos verdaderas herramientas reales de abordaje y especialistas técnicos de prestigio, de renombre en la materia, que tengan absolutamente capacidad probada en ello a lo largo de los años. Veo entre los asistentes que de hecho se encuentra entre nosotros una de ellas. Patricia, te saludo y te envío también mi agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy. Patricia Prandini, por si no la conocen, gran profesora de la temática de seguridad informática, y es especialista de la talla de Patricia a los cuales yo me refiero con estas cuestiones. La inseguridad informática es una cuestión real,
como les digo, y las herramientas y estrategias de abordaje que les menciono son ampliamente conocidas, ¿no?, en la industria, y deberíamos realmente ocuparnos de conocerlas y ocuparnos de aplicarlas adecuadamente. Y por otra parte, en lo que respecta a las asignaturas pendientes a nivel nacional que tenemos en la materia, la ciberresiliencia no es algo que nosotros podamos seguir dejando pendiente o postergando en nuestra agenda nacional. Está muy claro que la multisectorialidad, la interdisciplinariedad son cosas absolutamente necesarias, pero es absolutamente incorrecto también acompañar esta perspectiva con lo que sería la progresiva sustitución disciplinar de las disciplinas y las competencias duras y estrictas por otras aptitudes blandas, sociales, políticas, comunicativas, burocráticas. Es decir, el precio ha sido muy alto en la materia en lo que respecta, ¿no?, a la erosión de estos valores. ¿Qué crítica se le puede hacer a esta primera estrategia nacional de ciberseguridad? En primer lugar, todos los objetivos, como mencionaba, han sido extremadamente retóricos y no han sido técnicos. Los derechos y las libertades que nosotros tenemos, justamente a contrario sensu de lo que proponía en su primer artículo, el respeto de los derechos y las libertades individuales, hemos visto a lo largo de los últimos años que han sido cada vez más vulnerados por el propio Estado, las instituciones y las empresas. El Estado Nacional no ha asumido ningún liderazgo en la temática de ciberseguridad y realmente a nivel internacional no hemos avanzado en ninguna integración real. Es decir, nuestro verdadero modelo de madurez y de capacidades a nivel global sigue siendo estimado de manera deficitaria. Entonces no hemos verdaderamente avanzado. La cultura de la ciberseguridad no se ha incrementado, la cantidad de afectados y de ciudadanos golpeados por el fenómeno de la inseguridad informática es cada vez más grande, y en los puestos, como veníamos señalando, los profesionales que tengan idoneidad específica son los menos, y tampoco se capacitó realmente a la ciudadanía. En lo que respecta a la ciudadanía sigue receptando los golpes y embates de los ciberdelitos más comunes y mucho más crecientes, ¿no? Las ciberestafas golpean día a día, tema sobre el cual vamos a recurrir en la clase número 3, y tenemos realmente mares de víctimas silentes que resisten todos estos embates. Ni me voy a molestar en mencionar las cifras, por ejemplo, en el caso del informe CERTAR de 2022, en el cual, a razón de un ciberincidente detectado por día, siguiendo ese régimen, ese patrón de detección de uno por día, supuestamente hemos tenido durante el 2022 un mes libre de ciberincidentes, lo cual da absolutamente un resultado irrisorio, absolutamente falaz, inexistente. Las víctimas han sido mucho más que estas, los ciberincidentes reales han sido mucho más que estos, y no tenemos capacidad de estimación real de los mismos. Eso también es un gran defecto que tiene un precio alto en materia de ciberseguridad. Y por otra parte, si también tenemos que concluir diciendo, a ver, si otra de las cuestiones de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en su primera versión tuvo éxito, el desarrollo socioeconómico tampoco fue el ejemplo. Tal es así que nosotros hemos visto a lo largo de los últimos años, y esto con obviamente el incremento del valor del dólar comparativamente, que toda la masa profesional de expertos de punta en la temática de ciberseguridad tienen nulo o escaso estímulo de invertir o de empeñar las competencias a nivel local, lo que no es menor. En esta materia sería bueno justamente que logremos preservar de algún modo la existencia de esos profesionales que nosotros tenemos, ¿no?, a nivel nacional, y que son referentes internacionales de prestigio en la materia y que no logran desarrollar sus competencias o subsistir aquí a nivel local con lo que se espera, ¿no?, en el mercado de la ciberseguridad. Dicho esto, pasamos entonces a esta segunda estrategia nacional de ciberseguridad y un breve acápite sobre su proceso de consulta. La segunda estrategia nacional de ciberseguridad fue publicada, se declara justamente la apertura en el boletín oficial de su procedimiento de consulta pública el día 5 de enero de 2023. Un proceso de consulta pública, no sé si ustedes están al tanto de los procesos de elaboración participativa de las normas que dispone su publicación para la recepción de aportes, opiniones y demás, con los efectos, ¿no?, de corregir y de mejorar los textos a ser enviados al Congreso de la Nación para su ulterior debate.
Entonces, esta nueva norma, en la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, sería propuesta para este tipo justamente de proceso de debate abierto, participativo y demás. Dicho esto, vale la pena, ¿sí? Vale la pena aclarar por lo menos la curiosidad, particularmente en lo que respecta a las fechas. Es decir, se publica el 5 de enero del 2023, 30 días hábiles a contar desde la fecha de publicación en el boletín oficial, daba como resultado la conclusión del proceso de consulta abierta y de recepción justamente, ¿no?, de los aportes, de las opiniones y demás. Concluía esto a mediados de febrero, ¿sí? 16 de febrero de 2023. Recordemos que enero, entre comillas, de manera universal, en nuestro país es receso vacacional y enero es feria judicial, prácticamente para la gran mayor parte, ¿no?, del ámbito judicial. Dicho esto, bueno, los procesos, simplemente para comentar, los procesos de consulta, ¿no?, abiertos, participativos, de las normas, son útiles cuando verdaderamente son abiertos, transparentes, participativos y federales e interseccionales, como se dice que son. Este proceso no tuvo esas características, es decir, la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad tuvo prácticamente una generación espontánea. Es decir, no hubo un proceso previo, por ejemplo, de jornadas de debate abiertas, realizadas de forma federal, con participación de representantes de todos los sectores y participación, por ejemplo, de las provincias. Por lo tanto, el documento tuvo una suerte de generación espontánea. Dicho esto, también la publicación para someter a consulta pública, también hemos aprendido lo deficientes que han sido estos procesos. Específicamente, ha pasado con el caso, ¿no?, del proyecto de reforma de nuestra Ley de Protección de Datos Personales de 2022, en el cual tuvimos un proceso de consulta pública en el que se terminaron resumiendo 1955 carillas aproximadamente de 173 opiniones y 123 participantes en menos de 13 carillas en un informe absolutamente pobre. Esa ha sido la trascendencia de la participación abierta, pública, democrática en dicho proceso, que dio lugar a cambios y correcciones absolutamente cosméticas al texto del proyecto de ley, a tal punto que en prácticamente todas las observaciones se hizo notar que, por ejemplo, se habían olvidado de incluir algunos derechos modernos en la protección de datos personales, que aún así, a pesar de las fuertes advertencias, ni siquiera se terminaron agregando. Y se agregaron artículos superfluos, algunas modificaciones cosméticas, algunas cuestiones que aparentan ser mejores procedimientos de control de ciertas cuestiones altamente criticadas, pero nada se modificó realmente en sustancia. Por lo tanto, ya vemos cómo se desvirtúan estos procedimientos y cómo encima estos procedimientos demoníacos de participación pública terminan justamente generando una falsa ideación de democratización del proceso de construcción de una norma cuando en ese proceso no escuchan a nadie. Todos participan, nadie es escuchado, por ende, ese último producto final normativo que nadie tuvo oportunidad de corregir, en realidad fue creado metafóricamente por toda esa gente que protestó el contenido. Esto ya lo hemos visto y lo estamos viendo de vuelta, creo. En este sentido, los procesos de consulta pública, si no se realizan de manera verdadera, desvirtúan su propia naturaleza. Y por otra parte, la vileza del contexto. Si nosotros realmente queremos una participación abierta, democrática, activa, no coloquemos el debate de una norma que ha esperado años en salir justamente durante un mes de receso vacacional. Salvo que esperemos que nadie participe en ese proceso de consulta pública. Está muy claro que aquí, siendo varios de los aquí asistentes especialistas en ciberseguridad, todos entendemos que la ciberseguridad ni los ciberincidentes descansan en los recesos vacacionales, descansan en el verano. Pero si nosotros miramos la página web de la misma Dirección Nacional de Ciberseguridad, la misma no tuvo actividad en el verano y retomó sus actividades públicamente conocidas en el mes de febrero. De noviembre a febrero no había tenido posteada ninguna novedad. ¿Por qué se espera que la ciudadanía esté ultraactiva
corrigiendo una norma pobre que colocan en disposición para corregir públicamente durante el mes de sus vacaciones. Tercerizar en el pueblo el esfuerzo de lo que deben hacer los funcionarios competentes que ocuparían esos cargos no es leal, particularmente en un proceso de consulta pública de las normas. Entonces, en un proceso con estas características, ¿no?, en el cual no tenemos mucha actividad en el tema, podríamos haber aguardado al mes de febrero que vayan concluyendo los recesos vacacionales para recién ahí publicar la norma, ya que no se tenía tanto apuro de sacar apenas unos días después de Año Nuevo una normativa de este porte para ser debatida por nadie, en el medio, ¿no?, de un mes de poquísima actividad. ¿Quiénes se van a enterar y quiénes van a participar en ello? Solamente las personas que están al pendiente de estas cuestiones. Entonces, como antecedente, como precuela de ese documento, no hubo realmente ningún verdadero debate participativo, transparente, abierto ni federal. No es excusa que se haga lo que se pueda hacer y luego se vaya corrigiendo, porque los profesionales que deberían redactar esa norma no deben depender de la corrección del pueblo, porque el pueblo no es consultor técnico experto a nivel legislativo. Por lo tanto, el producto normativo que se debería presuntamente someter a consulta pública debería resistir, a nivel solidez de escritura, que nadie se presente a esa consulta pública. Debería resistirlo. No debemos permitir que nos coloquen justamente en consulta pública textos que ya saben deficientes y que esperan justamente tercerizar la tarea en otro que señale las deficiencias, que termine escribiendo por ellos la norma que ni se gastaron en escribir. La segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad es prácticamente un control C, control V de la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con algunos cambios, con algunos breves agregados que voy a comentar a continuación. Nuevamente, en este sentido, parecen haber burlado la participación de las provincias. No ha habido participación en actividades previas publicadas. De hecho, antes de la publicación y el cierre, ¿no?, de este proceso de debate abierto, se mencionó en el portal de noticias de la dirección una sola videoconferencia que se hubiera realizado con una coalición de empresas que charlaron, dialogaron sobre la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pero de vuelta, noticias opacamente publicadas. No se ha grabado la reunión y subido el video de grabación de la reunión para ver qué se habló, como así tampoco se la transmitió en vivo en YouTube, como así tampoco se la transmitió en vivo por ningún otro medio virtual con participación interactiva, como tal vez estamos realizando aquí en este encuentro. Por otra parte, los principios en cuanto a la sustancia, el contenido, ¿qué novedades introdujo? Bueno, los principios en materia de lo que es la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad son una ampliación, como digo, cosmética, retórica, engrosada de los principios que ya teníamos en la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Agregamos algunos principios, como paz y seguridad en el ciberespacio, pero este principio, si tenemos que interpretarlo en cuanto a qué significa a nivel sustancia, es complejo porque desde el punto de vista sustancial, el principio de la paz tal vez entiende una cierta interpretación sesgada de lo que es el pacifismo en el ámbito online. Es decir, cuando nosotros nos estamos defendiendo de los ciberataques, no estamos alterando la paz del ciberespacio. Por lo tanto, hay alguna suerte de interpretación desviada de lo que se debe hacer y es por eso que también le tenemos, entre comillas, alergia nacional a las operaciones defensivas u ofensivas en el tema. Es decir, no parecemos querer hablar de tener que repeler ataques o de perseguir ciberdelincuentes reales, amenazas exógenas realmente a nuestra defensa nacional desde el punto de vista cibernético. Por otra parte, además también se renunció a esa meta, a esa ambición de tener liderazgo en las capacidades de ciberseguridad, un liderazgo que nunca conseguimos, pero tampoco estaba mal ambicionarlo, ¿no? Es decir, porque vamos bajando cada vez más fuerte, ¿no?, la vara de nuestras expectativas. Se mutan algunas palabras. Hemos cambiado el vocablo sobre la integración a nivel internacional por lo que ha sido la cooperación. Y esto no es menos importante desde lo simbólico, es decir, cuando nosotros integramos un cuerpo a nivel internacional, en definitiva pasamos a ser parte de los órganos decisores y por ende convertirnos en responsables por ello. Mientras que si nosotros cooperamos, somos muchas veces responsables en la medida de la solicitud de cooperación y en la medida en lo que nosotros hemos cooperado. Por lo tanto, tampoco esto
es menor. Se agrega también otro principio teleológico de orden inespecífico, porque de vuelta se habla del respeto por la soberanía nacional, pero está redactado esa parte principiológica de una manera bastante inconexa, que no tiene, ¿no?, una redacción que se conexe de alguna forma relacionada con los temas anteriores, y que habla de muchos temas y muchos sectores mezclados al mismo tiempo, como si se integraran de alguna forma mágica. En este sentido, lo que sí hemos visto es que ha habido, en lo que respecta, ¿no?, a los objetivos de la estrategia y la narración de las diferentes necesidades dentro de los objetivos, que los mismos desde el punto de vista del orden han visto un corrimiento. Los objetivos, en el caso, los objetivos primeros y segundos de la primera estrategia nacional, fueron resumidos en el título del primer objetivo, concientización, capacitación y educación, y de esta manera hemos visto, ¿no?, un corrimiento hacia arriba de toda la numeración. Han habido algunos agregados en lo que respecta a las necesidades, por ejemplo, en el caso del objetivo 1, del objetivo 2, del objetivo 4, del objetivo 6 y del objetivo 7. Solamente necesidades que se agregaban de forma enumerativa al listado anterior de necesidades establecidas. Y finalmente se establece un nuevo objetivo, el objetivo ahora 8 en numeración, por las unificaciones que les mencionara, que es el de fortalecimiento institucional para el abordaje de la problemática de la ciberseguridad a nivel federal, lo que parece una verdadera burla cuando el procedimiento ya de narración de la norma no ha sido verdaderamente federal, ¿no? Y finalmente la frutillita del postre, que ha sido que la estrategia, la segunda, el documento Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, al finalizar establece en un anexo único la adición de un glosario de términos. Claramente cuando las normas establecen e incluyen en su texto, ¿no?, un glosario de terminología, lo natural es que esa terminología tenga utilidad en relación a la normativa per se y a palabras específicas que no se desprenden del vocabulario o del lenguaje natural que utilizamos, ¿no? Eso es lo que uno espera, y la utilidad técnica de ese glosario específico tiene justamente esa función. Lo misterioso es que aquí en el caso el listado es absolutamente antojadizo. Las definiciones que establece el sistema, por empezar, no son definiciones muy adecuadas o completas desde lo técnico ni desde la acepción realmente, aunque sea del sentido común de esos términos. Y por otra parte se definen antojadizamente palabras cuya selección no se entiende con qué criterio objetivo se ha hecho. Un ejemplo de ello es que definen qué son las palabras capacitación, define qué es concientización, cuando son palabras absolutamente inespecíficas que no tienen un significado diferente al lenguaje común español en el ámbito de la ciberseguridad. Capacitarse es capacitarse. O sea, no requiere algo específico, no es algo novedoso utilizar esa palabra. Y si realmente estamos en el nivel en el que nuestra segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad define, por ejemplo, la palabra capacitación, ¿por qué no se definió también la palabra sociedad, la palabra paz, la palabra derechos, la palabra, no sé, sector académico? Solo por mencionar algunas. O sea, si vamos a definir el idioma español, ¿por qué no se hizo con cualquiera de las palabras complejas españolas? Es decir, en vez de seleccionar capacitación, por ejemplo, concientización. Dicho esto, solamente para resumírselos, el glosario nos define capacitación, ciberdefensa, ciberespacio, ciberdiplomacia, otra disciplina blanda nueva que se intenta colar en esta lista, ciberseguridad, concientización, delito informático, evento cibernético. Es decir, si vamos a hablar de ciberincidentes, ciberataques, ahora agregar eventos cibernéticos, o sea, ya la cantidad de utilización de palabras que terminan consiguiendo mayor variedad terminológica desde lo jurídico y encima variedad desde el punto de vista lingüístico, lo único que hace es agregar inseguridad jurídica. ¿Qué estamos ante qué? ¿Ante un evento cibernético? ¿Ante un ciberincidente? ¿Ante un incidente de seguridad informática? O sea, utilicemos al menos la misma palabra en todo el ecosistema normativo. No es difícil leerlo y saber qué palabras se han utilizado antes. Luego, define incidente informático, incidente de seguridad informática. Luego, infraestructuras críticas, cuando está definido en la regulación específica de infraestructuras críticas. Porque llegado el caso, si volvemos a definir todo,
también definamos de vuelta firma digital, también definamos de vuelta que es un dato personal. Esto no tiene sistematicidad. Después de eso, además, define infraestructuras críticas de la información y después seguridad informática. Es bastante interesante porque en este sentido se le da también un significado diverso a la ciberseguridad de la seguridad informática. Entonces ya estamos teniendo una complejidad extra, un nivel mayor de profundidad, en el cual tenemos una acepción diferente, subjetiva, que no es tampoco ultra compartida desde el punto de vista típico de las certificaciones. Es decir, cuando hablamos de seguridad informática y muchas veces el sinónimo, porque no es seguridad de la información, el sinónimo de la seguridad informática es la ciberseguridad. Entonces, si ahora distinguimos los conceptos, si ciberseguridad significa una cosa, seguridad informática otra, tal vez a CyberSec como una abreviatura de ciberseguridad también le den otro significado. Vaya a saber uno. Y dicho esto, reflexiones finales para concluir el encuentro del día de hoy sobre el contraste entre estas regulaciones que van y vienen. Nosotros tenemos un contexto fáctico, ¿no? en materia de ciberdelitos, de ciberincidentes, eventos cibernéticos, si quieren decirle, que realmente no contribuyen para servir como suelo fecundo para que se gestione una verdadera regulación seria en materia de ciberseguridad. Nosotros, si nos planteamos el futuro de la ciberseguridad con estas estrategias o con estas ideas que no tienen correlato técnico, la primera estrategia nacional de ciberseguridad, la segunda estrategia nacional de ciberseguridad y la que sea que en su futuro reemplace a esta segunda estrategia nacional de ciberseguridad si termina siendo aprobada, vamos a seguir fracasando en nuestros intentos si no invertimos en ello recursos técnicos y humanos profesionales idóneos y específicos para el abordaje, o sea, de todas estas temáticas. Las necesidades que tenemos ya lo he señalado desde la clase anterior, o sea, las necesidades que tenemos están amplísimamente identificadas, tenemos problemáticas gravísimas que ya conocemos, sabemos quiénes son las víctimas, quiénes son los legitimados pasivos, quiénes pueden potencialmente ser los activos, y el Estado no se puede permitir seguir jugando, ¿no?, con la privacidad, con la seguridad de la información de la ciudadanía, y tampoco puede permitirse seguir simulando el espíritu de lo que entiende por ciberseguridad, o el espíritu de lo que entiende de lo que debería ser. El más grave error que tenemos en este momento en relación a esta estrategia es que la misma no es una estrategia. El peor defecto que tiene nuestra estrategia, ya sea en la primera versión o el segundo documento, de Estrategia Nacional de Ciberseguridad, es que no es de ninguna manera una estrategia. Abran el diccionario, no sé, de la Real Academia Española para mirar qué significa estrategia. Estrategia es un proceso de orden regulable que establece reglas hacia la decisión óptima de un momento determinado. Ni me meto con la terminología de lo que sería, por ejemplo, una estrategia militar. Una estrategia no es un listado teleológico del espíritu retórico de metas axiológicas que nosotros tenemos proyectadas en el espíritu de nuestra ciberseguridad. No son objetivos y principios vagos. Eso no es una estrategia nacional alguna. Miren los ejemplos que brinda nuestro mundo globalizado, a los cuales hoy en día los mismos artífices de estas normas podrían haberse molestado en acceder simplemente a través de una búsqueda online. Lo que es la estrategia nacional a nivel ciberseguridad, por ejemplo, de los Estados Unidos, de Norteamérica, o mirar lo que es, ya que si no les gusta Estados Unidos porque consideran que es un país sin nivel adecuado de protección de datos personales al lado de nosotros, podemos bien mirar a la Unión Europea y mirar la estrategia de ciberseguridad de la Comunidad Europea. Y entender que es una estrategia que desde el principio, sin perjuicio de que hay una parte introductoria de considerandos en los cuales puede parecer vaga la cuestión, pero aún así muchísimo más profesional que la nuestra, pasada esa parte en la cual se explica el espíritu de la norma, empezamos con la artillería pesada desde lo técnico.
Y abandonamos la vaguedad lingüística, abandonamos la retórica axiológica en ciberseguridad y empezamos a dar estrategias concretas de acción. Lo mismo sucede en la estrategia que les mencionaba de los Estados Unidos. No es un listado teleológico. Dice acciones concretas, dice situaciones concretas, dice extiende políticas concretas y cursos de acción específicos para determinadas situaciones identificadas. No es objetivos, principios, necesidades, una lista de necesidades, sin ningún reparo técnico. Todas necesidades jurídicas en materia de ciberseguridad, todas necesidades sociales, pero nada técnico, nada concreto. Una estrategia nacional en materia de ciberseguridad tiene que reflejar una visión técnica real, específica, precisa, concreta, que por un lado refleje lo que piensan los exponentes especialistas verdaderos profesionales de la materia, y por el otro lado las acciones estratégicas técnicas concretas en el campo y las herramientas técnicas también concretas que se necesitan para alcanzar esos fines. No solamente expresiones de deseos. Y no es postergable esa tarea de que la norma refleje solidez técnica y jurídica. Tampoco es delegable en el pueblo a través de los procesos de consulta pública. No podemos esperar que el auditor técnico jurídico de la norma sea la gente en el proceso de consulta pública. Eso tiene que estar dado de antes. De hecho, la corrección que pudiera hacer la gente debería ser en orden de proporcionalidad cosmética. Debería ser un mejoramiento de lo que se tiene, pero no una corrección sustancial o una reescritura. Esa falta de precisión es absolutamente inexcusable, y eso se nota porque el cuerpo normativo obviamente no ha tenido una asesoría técnica profesional real desde lo tecnológico como desde lo jurídico. Y esa falta de precisión nos lleva también a que se definan estas ridiculeces como las que se han definido. ¿Para qué una estrategia nacional de ciberseguridad nos define en el año 2023 qué es la capacitación? Ya a estas alturas, que en el año 2023, por ejemplo, me vuelva a definir qué es ransomware o qué es phishing, siendo un texto técnico específico, me causaría escozor. Pero que me definan, por ejemplo, qué es la palabra educación, es hasta risible. Pero lo peor de todo es que aún así, dentro de las definiciones específicas, por ejemplo, y lo dejo al arbitrio de los técnicos aquí presentes y que nos acompañan el día de hoy, define, por ejemplo, ciberseguridad como conjunto de políticas, estrategias y acciones orientadas a elevar los niveles de seguridad de las personas físicas y jurídicas frente a incidentes y delitos que utilizan como medio y o fin un dispositivo informático. Como profesora podría decir que es una respuesta improvisada de examen al concepto de ciberseguridad. Ahora, esta definición que nos aporta la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad es una definición seria desde el punto de vista dogmático del término, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico. Me da curiosidad saber cuál es el veredicto, o esperan que hasta la gente les corrija el glosario. Y pasando a la otra cara del tema, los ciberincidentes, nosotros hasta la fecha no tuvimos justamente respuestas sólidas. Seguimos al pendiente como población de qué han hecho con los mayores ciberincidentes que se han conocido en los últimos tiempos. Mientras, al mismo tiempo, sí lo que tenemos es, de vuelta, actores políticos. Muchos actores políticos protagónicos que se vanaglorian de sus cargos directivos, que van circulando por las redes, por los portales de noticia, con fotos alegóricas sobre sus actividades, en los cuales parece existir una ciberseguridad que nosotros como ciudadanos no vemos. Informes estadísticos que dibujan números que no parecen condecirse con nuestra realidad. Todos los días cualquiera de nosotros se entera de múltiple cantidad de ciberincidentes, múltiple cantidad de afectados, por ejemplo, en el caso por ciberestafas, tema sobre el cual vamos a hablar la próxima. ¿Cómo puede ser que en ese mismo raconto, según los números oficiales, en 2022 tuvimos a razón de solamente un ciberincidente por día en todo el país?
Y además de esto, un mes del año que no ha habido ningún ciberincidente por día. Absolutamente ficcional. Entonces, si nosotros seguimos delineando números, seguimos delineando estadísticas, no estamos visualizando a los heridos en estos temas y los daños que está resistiendo la población en la materia. Y en este sentido, creo que lo que más debemos hacer, y con esto cierro la exposición del día de hoy, la intención de este encuentro y en términos generales ha sido el tema justamente de volver a la concientización y no intentar definirla. Creo que tenemos que, como operadores jurídicos, despertar de este cuadro de embelesamiento y de anestesia para poner fin de una vez por todas a estos abusos y frenar como podamos, desde donde podamos, a través de nuestra doctrina, a través de nuestra didáctica, a través de nuestro ejercicio profesional, a través de nuestra actividad de litigio, etcétera, etcétera, etcétera. Frenar esta práctica absolutamente nefasta, pública, de disimular y de esconder bajo la alfombra los desastres informáticos que sufrimos día a día, para evitar terminar perdiendo para siempre nuestra seguridad informática y nuestra privacidad y protección de datos personales. Una vez que perdamos estos derechos, una vez que se termine de avasallar estas garantías y estas libertades desde el punto de vista digital, que son fundamentales, humanas e irrenunciables, va a ser demasiado tarde y va a ser mucho más largo el camino hacia su recuperación. Entonces tenemos que detener esos abusos, tenemos que concientizar y tenemos que defender nuestra posición, no solamente como operadores del derecho, sino también como ciudadanos. No permitamos que se siga avanzando sobre nuestra seguridad de la información y sobre nuestra privacidad y protección de datos personales. Así que les agradezco, como siempre, a los asistentes, tanto por aquí como por Facebook. Sé que estamos también en vivo por allí. Les agradezco también justamente las notas que están colocando en el chat. También agradezco la asistencia de muchos conocidos y también personajes muy salientes de las cursadas que hemos tenido y también conocidos en la materia. Y también obviamente agradecer a Microjuris como siempre por el espacio y decirles obviamente que los esperamos en la Masterclass número 3, que vamos a tener el día martes 18 de abril, que es nuestro último encuentro en esta serie de Derecho Informático. Vamos a reunirnos el martes 18 de abril, también por este vínculo a las 16 horas, y en el mismo vamos a estar viendo la temática del crecimiento exponencial de los fraudes y las estafas informáticas, el desamparo de los consumidores electrónicos y las estrategias prácticas de abordaje jurídico, prevención y resolución de problemáticas digitales que los afectan. Así que bueno, con eso, Fede, te doy la palabra para cerrar el encuentro. Dale, gracias Joana, igual ya anticipaste muchas cosas, gracias por hacerlo. Tenemos la próxima clase el 18, ya están inscritos igual porque era el mismo link. Bueno, por mi parte nada, agradecerte. No sé si hay alguna pregunta, en Facebook también te dejaron comentarios muy lindos, después si querés mirarlos, todos agradecidos. Por ahora preguntas no veo. A ver. Bueno, hay reflexiones. La mejor forma de aprender es a través de la crítica constructiva de una gran especialista y referente en Argentina como la doctora Faliero. Ahí te están diciendo a vos. Bueno, nos vemos el martes 18 entonces. Gracias a todos por participar y gracias Joana como siempre por compartirnos tus conocimientos. Muchas gracias a todos, un saludo grande, que estén muy bien. Nos vemos, chau chau, gracias. Hasta luego.